Bendito sea el Señor. Que Dios me ayude, hermanos, otra vez, porque ahí andamos. El problema, hermanos, ya estamos bien en el sentido de que ya salió toda la enfermedad, pero quedan ahí algunas secuelas, y como mi trabajo es hablar y no sé, pues ya se imaginará, abusamos. Deberían de aprender lenguaje de señas, hermano, para predicarles. No se crea. Sería bueno, ¿verdad? Para los que no escuchan. ¿Sabía que hay cristianos que han hecho esto, hermano? Que han aprendido lenguaje de señas para comunicar el evangelio a los sordos y a los mudos. Bueno, Dios nos ayude. Hermanos, vamos a la palabra del Señor. Tengo aquí un mensaje. Siempre procuro, cuando vamos a participar de este oficio, de la Cena del Señor, procuro hablar algo que haga alusión al tema. Y hay mucho que hablar, tan es así que igual que en los otros sermones tengo 1, 2, 3, 4 partes. Qué bueno, hermano, qué bueno, porque hay mucho que aprender de esto. Lo decía ahorita, ¿verdad? Antes de orar. He titulado a este mensaje Copa, Sangre y Vida, parte número 1. El domingo que entra no voy a predicar de esto, pero la próxima vez, en 2 meses, si Dios nos da la oportunidad y la vida, hablaremos nuevamente de esto. Si usted recuerda, hace 2 meses que tuvimos el oficio de la Santa Cena, estuve hablando más del pan que del vino. Y por eso ahora quiero abordar un poquito más el tema de la copa, aunque el pan estará presente también en cierta medida. Copa, sangre y vida, parte número 1. Vamos a ir ahí al Evangelio según San Mateo, por favor, capítulo 26 y versículo 28. Mateo 26, 28, por favor. Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 28, dice de la siguiente forma. Esta es palabra del Señor Jesús, palabra de Dios. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Bendito sea Dios y bendita sea su palabra. Miren, hermanos, quiero que sepamos y que fijemos nuestra atención aquí para introducirnos al tema, en que en el momento en que estas palabras se pronunciaron, el Señor Jesucristo, obviamente, si Él las estaba hablando, estaba vivo, estaba sentado a la mesa, y con todo, señalando a la copa llena del rojo fruto de la vid, dijo: esto es mi sangre, que por muchos es derramada. Y esto nos demuestra que no era su intención, hermanos, decir que el vino era literalmente su sangre. ¿Sí? Quiero que entendamos esto. Jesús tenía su sangre en sus venas, sin embargo, apuntando a la copa o tomando la copa, dijo: esto es mi sangre. Pero bueno, yo sé que ya no es necesario para los creyentes, hermanos, para un verdadero creyente, abordar y refutar el burdo dogma carnal de la transubstanciación. Es decir, no me voy a meter hoy, hermano, en decir o en repeler y en atacar, hermano, la creencia dogmática de que la copa o el vino o el jugo de uva, cuando nosotros lo tomamos, se convierte realmente en la sangre de Cristo. No me voy a meter en eso, porque usted y yo sabemos que no es así. Y tan no es así, hermanos, que otra vez repito, allí estaba el Señor vivo, sentado a la mesa, cenando con sus discípulos, con su sangre en sus venas, y en consecuencia, hermanos, el vino no podía ser literalmente su sangre. Creo, hermanos, y yo creo y espero esto, que todos lo entendamos, que deben valorarse los símbolos de la Escritura, sí,
Debemos valorar, hay muchos símbolos en la fe cristiana, hermanos, en las doctrinas cristianas están llenas de símbolos, ¿verdad? La cruz misma es un símbolo para el cristiano. ¿Qué más, hermano? Puede ser un símbolo, pues el pan y la copa es un símbolo. Y hay muchos símbolos, hermano, alrededor de las doctrinas cristianas. Pero yo quisiera, hermanos, que aprendiéramos a valorar los símbolos, sí, pero no confundirlos con lo que simbolizan. O la esencia de los símbolos son cosas diferentes, porque hermanos, si no hacemos esa diferencia podemos caer en una adoración idolátrica de un trozo de pan y, hermanos, de una copa de vino. O poniendo otro ejemplo, podemos caer en el error de elevar a un lugar a un lugar superlativo, muy grande, muy alto. Por ejemplo, el bautismo, las aguas del bautismo. Y decir, no, es que las aguas, ¿verdad?, nos limpian del pecado. No, hermano. El agua en la que nos bautizamos contiene nada más un símbolo. Y ahorita hablaremos muy brevemente de esto, pero, hermanos, lo aclaro y lo digo porque sabemos, hermano, que hablando del pan y del vino, los romanistas, papistas, creen, hermano, que sí, el símbolo es más que un símbolo y que el pan, hermanos, es literalmente el cuerpo, la carne de Cristo, y la copa, hermano, es literalmente la sangre de Cristo. Y si hablamos de los apostólicos, lo he mencionado en otras ocasiones, hasta aquí voy a llegar con esto, creen que el bautismo salva. No, ninguna de las cosas que acabo de mencionar es cierto, son símbolos nada más. Ahora, nuestro Señor habló de su sangre como ya derramada. Escuche esto. Nuestro Señor en nuestro pasaje está hablando de su sangre como si ya hubiera sido derramada cuando todavía los clavos no habían traspasado o atravesado sus manos y sus pies. Habló de su sangre como derramada ya cuando la lanza no había perforado su costado. Y esto se explica precisamente por el hecho de que nuestro Señor estaba tan inmerso, pensando, hermano, ocupado, pensando en nuestra salvación, en nuestra redención, que, hermanos, por medio de su muerte, que estaba hablando ya de lo que estaba resuelto a realizar, como algo ya consumado, como algo ya hecho. Por eso el Señor dice, porque esto es mi sangre, dice, que por muchos es derramada. Está hablando, hermano, como si lo que iba a suceder en unas horas más ya hubiera sucedido. ¿Cómo disfrutaba, hermano, de una amorosa comunión con sus discípulos escogidos? Y porque disfrutaba de esa amorosa, hermano, comunión, hablaba libremente. Su corazón consideró en ese momento más que él debía de hablar libremente. Su corazón consideró, hermanos, que aparte del sentimiento que estaba imprimiendo en sus palabras, estaba hablando de una precisión de lo que iba a suceder, del acto mismo, tanto en las palabras como en lo que él sentía en ese momento. Y lo hacía, hermano, de una manera tan grandiosa. Hablar de la expiación, hermanos, de la forma en que él lo hizo, lo decía como algo ya realizado, como algo ya consumado. Qué tremendo, hermano. Qué maravilloso es pensar en esto. Para explicar el futuro significado de la bendita ordenanza de la cena del Señor, hermano, para dejar plasmado lo importante de los símbolos que hay en el pan y en el vino, hermanos, necesariamente el Señor tenía que tratar su muerte como un hecho ya cumplido. Y su intensa entrega a su obra hizo que le fuera natural y fácil hablarlo, presentarlo de esta manera. Si vemos, hermano, detenidamente este pasaje, nos damos cuenta que Jesús ignora los modos, ignora los tiempos
porque delante de él, en su mente y en su corazón, solo existía una cosa: realizar su obra. ¿Y qué es realizar su obra? Salvarnos, hermano. Era lo único que inundaba, que llenaba su mente y su corazón: salvarnos. Y quería dejarlo tan grabado, hermanos, en la mente de aquellos primeros discípulos, hermano, que habló como si ya hubiera sucedido. Esta es mi sangre, dijo, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Entonces, mediante el uso de tal lenguaje, nuestro Señor, hermanos, también nos muestra la presencia permanente. Escuche, la presencia permanente del grandioso sacrificio como un poder y una influencia que ha estado presente desde antes del comienzo de nuestro mundo. ¿Qué quiero decir, hermano? Que este lenguaje o estos símbolos deben de estar siempre presentes y permanentemente en nosotros los cristianos, como algo maravilloso de su sacrificio, el poder y la influencia, hermanos, porque los cristianos vivimos, hermano, por causa de esto, por causa de la muerte de Cristo. Yo sé que hay cosas apasionantes en los evangelios acerca de la vida de Cristo. Nos apasiona, hermanos, en Navidad saber que el bebé, hermano, de Belén nació y que Dios se hizo hombre, y podemos hacer sermones y sermones, hermano, pero la culminación de la vida del enviado de Dios, del Dios hecho hombre, nos debe apasionar todavía más, porque por esto vivimos, hermano, por esto vivimos. Y lo confirmamos, hermano, cuando venimos a la palabra de Dios y nos damos cuenta que de esto se habló desde antes de la fundación del mundo. Era un tema, hermano, o es un tema que no es nuevo. No es un tema, hermano, que apareció hace 2026 años. Dice el Apocalipsis, capítulo 13, versículo 8. Dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres, están hablando de la imagen de la bestia, todos aquellos que no reconocen a Cristo, que no viven por Cristo, por su muerte. Dice que van a adorar, ¿verdad?, la imagen de la bestia. Dice: todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. ¿De qué? Del Cordero que fue inmolado, dice, desde el principio del mundo. Qué raro. ¿Cómo que el Cordero? ¿Que no es Cristo el Cordero de Dios? ¿Que no lo dice Juan? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que no es después de Cristo que nosotros conocemos al Cordero de Dios. No, hermanos, erramos ignorando las Escrituras. Porque el Cordero de Dios, hermano, fue inmolado en los planes, en el corazón de Dios, del Padre mismo. Estaba a ofrecer un sacrificio perfecto, único y santo, capaz de perdonar a los hombres. ¿Cuándo sucedió esto? Desde el principio, hermanos, del mundo. Y es por esto que el Señor habla de su sangre, otra vez le digo, como si ya hubiera sido derramada. En unas cuantas horas sería derramada literalmente, pero desde largos siglos y edades previas, el Señor Dios lo había considerado como algo ya hecho. Con una plena confianza en la grandiosa garantía que la palabra del Hijo representaba, y sabiendo que nunca se retractaría del perfecto cumplimiento de sus compromisos, el Padre salvó a multitudes. Escuche, hermano, porque a veces tenemos ideas muy equivocadas acerca de esto. El Padre tenía la garantía desde el principio. Acuérdese, en el principio era ¿quién, hermano? El Verbo. Y el Verbo era Dios. El Verbo estaba con Dios. El Espíritu Santo se movía y estaba también con Dios, con el Padre. Ahí estaba la bendita Trinidad desde el comienzo de los comienzos. Pero, hermano, el Padre sabía que el Hijo
había levantado la mano, había dispuesto su vida, hermanos, su ser, todo Dios, para venir a este mundo y hacerse todo hombre, para darnos salvación. ¿Esto cuándo sucedió? ¿Qué sucedió, hermano, en el año 0? Para que Dios, hermano, viniera. Ahorita vamos a ver qué sucedió. Pero, hermanos, había una garantía. Estaba la palabra del Hijo que representaba, hermanos, un compromiso verdadero. El Padre, a través de ese compromiso, hermano, desde siempre, escuche, desde siempre, en todas las edades, salvó a multitudes en virtud de la futura ofrenda por el pecado. Por eso cuando leemos Isaías 6:8, hermanos, que ustedes y yo conocemos perfectamente bien este pasaje, estas palabras, hermanos, fueron dichas, como dice Apocalipsis, desde el principio del mundo. Y aunque esto tiene una connotación para el tiempo de Isaías y para el tiempo, hermano, nuestro, esto, hermano, sucedió desde antes de la fundación del mundo. Incluso después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Esta era una garantía, hermanos, para todo ser humano en la época previa, hermano, a nosotros, épocas milenarias antes que nosotros. Hombres y mujeres fueron salvos, hermanos, por causa de Cristo. Hermano, no entendemos esto, ¿verdad? Porque no entendemos los tiempos de Dios, no entendemos la eternidad, no entendemos, hermano, cómo Dios se mueve, cómo Dios obra. Pero, hermanos, tenemos que saber que Dios tuvo comunión con miles y miles de santos, basándose en la fuerza de la purificación que sería presentada por el grandioso sumo sacerdote. ¿Sabe cuándo? En el cumplimiento del tiempo, dice el apóstol Pablo a los Gálatas. ¿Por qué en el año 0? ¿Por qué hace 2026 años, que fue cuando Cristo se manifestó, si desde antes de la fundación del mundo esto estaba previsto? Dios tiene sus tiempos. Dice Pablo: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, dice, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y dice el versículo 5: para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y usted dice: hermano, entonces antes del cumplimiento del tiempo, otra vez le digo, antes del cumplimiento de Cristo, miles y miles de hombres y mujeres fueron salvos por Cristo, hermanos, por Cristo. Dice Juan 8:53, si no, esto no se explicaría. Dice Juan 8:56, Abraham, dice Jesús a los fariseos, vuestro padre, dice, se gozó de que había de ver mi día. ¿Y qué sucedió? Y lo vio, dice. Abraham vio a Cristo, hermanos, y se gozó como usted y yo nos gozamos. No nos confundamos, hermano, en la historia de la humanidad siempre ha sido Cristo, siempre ha sido el Cordero, siempre ha sido, hermano, el que ha derramado, hermano, su vida por los pecadores. Sigue diciendo en el versículo 57, obviamente, a veces nos pasa como a los fariseos, como los judíos. Entonces le dijeron los judíos: ah, caray, aún no tiene 50 años y has visto a Abraham. 58, Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Hermanos, Cristo no existe hace 2026 años, hermanos. Cristo es desde siempre. Cristo es, hermano, el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Versículo 59. Esto vuela la cabeza a muchos. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos se fue. ¿Acaso no podía el Padre confiar, hermanos, en su Hijo?
Así lo hizo. Y mediante ese acto, mire hermano, qué gran ejemplo nos da el Padre eterno. Nos da un gran ejemplo de fe, el Padre, hermano. Porque cuando no se había cumplido el tiempo para que el Cordero de Dios se materializara literalmente, el Padre confiaba que podía salvar a través de Él. Tenía fe en su Hijo. Dios mismo, hermanos, es verdaderamente el Padre de los fieles, en vista de que Él mismo puso su plena confianza en Jesús, con base en lo que Él haría después, derramando su alma hasta la muerte. Dios, hermanos, abrió el reino de los cielos para todos los creyentes en toda época, en todo tiempo. Y entonces dirán, ¿cómo es que las almas de algunos pueden confiar? Más bien, ¿cómo es que las almas de muchos no pueden confiar en el sacrificio de Cristo ahora que ya ha sido presentado el Cordero visualmente, humanamente? ¿Cómo es, hermanos, esto? ¿Qué clase de incredulidad oscura, hermanos, invade el corazón y la mente de los hombres? Que otros, en tiempos muy antiguos, ni siquiera, hermanos, viendo materializado al Cordero de Dios, por la fe creyeron en Jesús. Y nosotros, hermanos, que tenemos evidencias claras, evidencias históricas, a veces no podemos creer. Yo te pregunto a ti hoy, amigo, que me escuchas y me ves a través de este video, alma rebelde, ¿qué no es suficiente para ti que Cristo haya consumado su obra? Mira al Cordero de Dios a través de su palabra, y mira que aún antes de morir fue descrito quitando el pecado del mundo. Y si esto era válido antes de que Cristo viniera y fuera al Calvario, cuán seguramente es válido hoy, ahora, que ha dicho con absoluta verdad. Juan 19:30 dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Consumado es, se ha hecho y se ha terminado. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu, dice la Escritura. ¿Qué clase de necedad invade el corazón del hombre? ¿Qué oscuridad existe en la mente del hombre para no creer que el Cordero de Dios vino a salvar a los pecadores? Queridos hermanos, voy a predicar una vez más sobre la piedra, escuche, sobre la piedra angular del Evangelio. Porque la doctrina de Cristo crucificado debe ser siempre con nosotros los cristianos. Debemos sostenernos fieles a la verdad de la expiación, aun cuando la iglesia está siendo enterrada bajo la lluvia del lodo hirviente de la herejía moderna. Todo lo demás, hermanos, todo lo demás puede esperar, pero esta verdad en particular debe ser proclamada con un sonido de trueno permanente. Que otros prediquen como quieran, pero que nuestro púlpito, hermanos, siempre resuene con el hombre todo culpable y con el Cristo que nos sustituyó, con el Cristo sustituto. Es decir, nunca me cansaré de decir, y pido que ustedes no se cansen de oír, que Jesucristo tomó el castigo completo que merecíamos por nuestros pecados, como un sustituto en nuestro lugar. Pablo a los Gálatas dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz. Ahí está el símbolo, otro símbolo de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Algunos pueden predicar continuamente acerca de Cristo como un ejemplo. Otros pueden disertar por siempre sobre su ascensión a la gloria, y está bien, nosotros predicamos también sobre esos temas a veces, pero en un día como hoy, hermanos,
un día como hoy que nos reunimos para participar de este memorial, déjeme tomar las palabras de Pablo a los Corintios, capítulo 1, primera carta, versículo 23 y 24. Nosotros, hermanos, predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, judíos, griegos, quien sea, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Bendito sea el nombre suyo. Quisiera pues, con la ayuda de Dios, hermanos, presentar ante ustedes una copa que Jesús acaba de bendecir, la misma que presentó a sus discípulos, y que cuando contemplemos sus rojas profundidades, lo escuchemos hablar de la copa como su sangre, porque de esta manera, hermano, quiere enseñarnos unas solemnes lecciones. Y voy a repetir, hermano, temas que a lo mejor usted dice, eso todo ya lo sabemos. Pues, hermano, tan no lo sabemos o tan somos dados a olvidar que a veces no vivimos por esto. Notemos pues en el punto número 1 la importancia de la sangre preciosa de nuestro Señor. Mateo 26, 28 otra vez dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. La vital importancia, hermanos, de la gran verdad de la muerte de Cristo como un sacrificio vicario. ¿Qué quiere decir vicario? Nosotros no usamos mucho esta palabra, pero vicario quiere decir sustituto. El sacrificio de Cristo fue un sacrificio vicario o sustituto. Pues esta verdad está expuesta ante nosotros, hermano, cuando tomamos la copa. Esa es una verdad. Es un memorial, hermano, de su sangre derramada, dice aquí el Señor, por muchos. Así que voy a empezar diciendo, hermanos, que la sangre representa el sufrimiento de Cristo. Pero es un sufrimiento que va más allá, porque sugiere un sufrimiento hasta la muerte, hermano. Todos aquí sufrimos. Hablábamos ahorita cuando orábamos de las injusticias que tiene esta vida. Todos padecemos, hermano, por causa de la injusticia. Todos, en algún momento, en el trabajo, en todas partes, hermano, hay injusticia. Pero, hermano, el sufrimiento del que vamos a hablar, el sufrimiento del que sugiere la copa que Cristo nos dejó, habla de un sufrimiento hasta la muerte. Y voy a ir, hermanos, para que empecemos ahí, al libro de Levítico. Y voy a tomar este ejemplo porque es una máxima que todavía nosotros también respetamos. Levítico capítulo 17, versículo 14, dice: porque la vida de toda carne es que su sangre. ¿Conoce a alguien, hermano, que sin sangre viva? No, la sangre no se puede sustituir. Aunque alguien diga, ¿verdad?, que hay ahí compuestos. Sí, hermano, pero la sangre, toda la sangre de una persona no se puede sustituir. Dice entonces, hermanos, dice: la vida de toda carne es su sangre. Y entonces no podemos perder de vista esta ciertísima frase, hermano. Porque cuando la sangre es derramada copiosamente, es decir, abundantemente, ¿qué sugiere? ¿Qué sugiere? Cuando la sangre, hermanos, se nos sale toda, ¿qué sugiere? Muerte. No puede haber vida. No puede haber vida. Entonces la muerte está sobreentendida, hermanos, cuando se habla de la sangre derramada. Cuando se habla de la sangre, hermano, que fluyó, hermanos, de nuestro Señor en la cruz, se habla de muerte, no se habla de otra cosa. Recuerden que en la Sagrada Cena, hermanos, se tienen dos emblemas sagrados. Hoy voy a hablar más del vino que del pan,
porque ya en otras ocasiones se ha hablado más del pan. Se habla del pan como un emblema del cuerpo, ¿sí?, de Cristo, y luego del vino como un símbolo de la sangre. Y de esta manera tenemos un cuadro claro y completo, hermanos, de la muerte, puesto que la sangre ha sido separada de la carne. Por eso Pablo a los Corintios, en su primera carta, capítulo 11, 26, dice: así pues, dice Pablo, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, ¿qué estamos anunciando? La muerte del Señor hasta que Él venga. ¿Se fijan? La muerte del Señor la anunciamos hasta que Él venga. Ahora, hermanos, ¿de qué más nos habla, hermanos, esta copa? Nos habla de muerte, pero nos habla también de amor, hermanos. Esta copa nos habla de un amor supremo, también igual que el sufrimiento. Nos habla de un amor supremo. ¿Qué deducción podemos sacar, hermano, de las palabras del Señor? Pues que se nos invita a fijar nuestra atención en la muerte de Cristo y únicamente en ella. Y esto porque en el sufrimiento de nuestro Señor hasta la muerte vemos el ilimitado amor o el ilimitado alcance de su amor, porque otra vez, anticipándose al sacrificio, hermano, que había de efectuar, dice ahí en Juan capítulo 15, versículo 13, escuche, que estas palabras que conocemos casi de memoria cobren vida, hermanos, ahorita que estemos, ya desde ahorita, pero ahorita que estemos participando de la copa, cobren vida y sentido en nuestras mentes y corazones. Dijo Jesús: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Hermanos, qué amor tan grande, qué amor tan supremo el que Jesús nos demostró. Hermanos, Dios, Jesús no podía amarnos más de lo que hizo, entregándose a la muerte. Lo entregó todo. Muerte de cruz, hermano, muerte de cruz. Miren, hermanos, en su sudor sangriento, en la perforación de sus manos, pies y costado, tenemos que ver la prueba más grande de su amor, porque si no vemos amor ahí, hermanos, estamos ciegos completamente. En todo esto vemos que Jesús nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, como dice Pablo a los Gálatas, otra vez, capítulo 2, verso 20. Con Cristo, dijo, estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo por la fe del Hijo de Dios. Y termina diciendo Pablo: el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este amor, hermano, es un amor de entrega, un amor sacrificial, un amor supremo. Pero ¿qué más? ¿Qué más podemos aprender de este amor? Hermano, el amor de Cristo tiene una talla, hermano, muy alta. El amor de Cristo tiene el modelo más alto de amor que nosotros podamos conocer. Juan capítulo 15, versículo 12. A ver cómo nos suena, hermanos, estas palabras otra vez. Este es mi mandamiento, dice Juan 15, 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros. ¿Cómo? Con un amor desinteresado, con un amor, sí, con un amor desinteresado, con un amor de entrega total, con un amor como el que yo les he mostrado. Mire, hermano, estas palabras. A veces queremos amar, hermano, como queremos. A veces queremos amar, hermanos, y ponemos límites, ponemos líneas. Pero el Señor, hermano, nos dice: ámense como yo los he amado. Y este amor, hermano, es el del modelo más alto, de la talla más grande. No existe otro amor como el amor de Cristo. Esa copa simboliza, hermanos, ese amor de talla, hermano, muy, muy grande. Pero también nos dice, hermanos, este amor, que es un amor libre,
Un amor libre. Y no piense, hermano, en eso que nos enseñan o nos quieren enseñar ahora las ideologías, precisamente. Amor libre, ¿verdad? Todos contra todos. No. ¿Libre por qué? ¿Por qué Cristo nos amó, hermano? ¿O por qué el amor de Cristo es un amor libre? ¿Sabe por qué? Porque no lo merecíamos. Es más, no lo pedimos. Nosotros no pedimos que Dios nos amara. Es más, ni siquiera lo deseábamos, no lo buscábamos. ¿Qué dice primera carta de Juan, capítulo 4, 19? Que no se nos olvide, hermanos. Primera de Juan 4, 19. A mí me molesta mucho. Yo sé que puede suceder, pero me molestan mucho los testimonios de algunos creyentes que dicen: no, yo vine a Cristo solo. Yo solito decidí venir a Cristo. Mira, qué bueno eres. Mira, ¿de qué planeta eres? No, hermanos, nosotros no buscábamos absolutamente nada de Dios. Éramos opuestos a Dios. Vivíamos en tinieblas. Vivíamos engañados. Dice Juan: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Punto. No hay nada más que decir. Nada. Así es que esos que dicen, hermano, que nadie les predicó, que nadie les habló, que solos vinieron, era el amor de Cristo buscándote. Era el amor de Cristo llegando a la puerta de tu corazón. Era el amor de Cristo empujándote a venir y a postrarte ante Él. Y aquí está lo maravilloso, hermanos. Es un amor que no encontró nada que lo hiciera surgir. ¿O a poco usted cree que Dios vio en nosotros, hermano, algo que dijera: ay, este sí merece mi amor? No, hermano, no vio absolutamente nada. Fue completamente automotivado, salió de Él. El desinterés, entonces, hermanos, debe ser un ingrediente principal del amor que debemos brindar nosotros a nuestro prójimo. Desinterés. ¿Qué pasa entonces cuando decimos: ah, caray, pues ¿qué ha hecho este por mí? ¿Por qué tengo que ayudarlo? El que me ha dado, que he recibido yo de Él, ¿qué muestras? Hermanos, Dios no nos amó, hermano, porque nosotros hubiéramos mostrado, hermano, algún afecto hacia Él. Hermanos, tenemos que mostrar un amor como el de Cristo, que surja espontáneamente de nuestra vida. Un amor que no espera ser comparado ni ganado. Por eso, hermanos, es muy triste. Yo quisiera seguir hablando de esto por causa de los acontecimientos mundiales. No podemos gozarnos, hermano, en los muertos de unos o de otros en esta guerra. No hay tal guerra santa, hermanos. Están muriendo almas, están muriendo personas, almas que nosotros debiéramos amar e interceder y rogar por ellas. Oiga, pero que el Islam, hermano, igual que el judaísmo, hermano, es punto y aparte. Nuestro Señor nos amó desde antes de la fundación del mundo con un amor, hermano, libre, con un amor, hermano, desinteresado. Y ese es el amor que nosotros debemos, hermano, gozar. No un amor, hermano, no hay tal amor. Es anticristiano y antibíblico cuando dicen: sí, es que Irán se lo merece, sí, es que el Líbano se lo merece, es que Arabia Saudita. Hermano, Cristo nos amó y nos amó a todos desinteresadamente. Pero vayamos adelante, porque este amor, hermanos, también fue un amor muy costoso. Lo cantábamos ahorita, el precio que pagaste por mí, decíamos ahorita. Segunda carta a los Corintios, capítulo 8, verso 9, dice: porque ya conocéis, la conocemos, hermano. Dice: ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes se hizo pobre, dice, siendo rico, para que ustedes con su pobreza fueran enriquecidos. Es un amor costoso, hermano. Él era rico, Él estaba con el Padre desde el principio, Él tenía su trono en el cielo, pero se hizo pobre, hermano. Y se hizo pobre movido por su gracia amorosa,
Por esa gracia amorosa pagó nuestra redención, el precio que exigía su misma ley. ¿Y qué precio, hermanos? Hermanos, encontrar a uno, imagínense, encontrar a uno que quebrantaría cualquier cosa, menos la ley de Dios por su prójimo. Ese es el hombre que encarna nuestro Señor, un hombre abnegado, uno que incluso en su amor está dispuesto a tomar su cruz y morir derramando su sangre. Qué costoso, hermanos, es el amor que Dios nos otorgó. Vayamos adelante. Este amor es compasivo y tierno. Al contemplar su grandeza, hermanos, la grandeza de Dios, a veces perdemos de vista esto. Pero la ternura, fíjese, la ternura más grande que nosotros podemos encontrar, y yo sé que en nuestro pensamiento nos puede llevar a la ternura de una madre para con sus hijos. Ninguna ternura como esa, hermanos, igualó la de nuestro Señor, iguala la de nuestro Señor. La compasión y la ternura de Cristo, hermanos, sobrepasa cualquier afecto tierno y compasivo. Volvamos a leer su vida. Yo le invito, volvamos a leer su vida, hermanos, ahí en los evangelios, y vamos a descubrir su compasión, hermano, o más bien que su compasión no se manifiesta aquí y allá como chispas, sino en todas partes. En todas partes. Y este es el punto donde el amor de muchos verdaderos cristianos es más deficiente, hermanos. Jesús señaló este amor defectuoso de los hombres. Dijo: si amáis a los que os amáis, si haces bien a los que te hacen bien, no estás haciendo nada en lo absoluto. Así hacen los publicanos, así hacen los pecadores. Ama a los que te ofenden, ora por los que te persiguen, ora por los que hablan mal de ti, ora, bendícelos, ayúdalos. Por eso, hermano, cuando se trataba, hermano, de aquel enojo fiero y justificable, como decíamos ahorita, de los judíos, hermano, bajo el yugo romano, decían: no, señores, si alguien te obliga a llevar carga 1 milla, ve con él 2. Vamos, este es el amor de Cristo, hermanos. Es que este es el amor de Cristo. Nuestro prójimo necesita nuestro corazón, tanto como nuestras manos. De verdad, hermano, porque estaremos mostrando misericordia realmente. Yo creo que debemos mantenernos con un corazón compasivo, hermanos, como cristianos, porque esto, hermanos, contribuye más al bienestar del mundo que grandes cantidades de dinero y de ayuda. Demostremos amor. Demostremos amor. Hace unos días, 2 noches, sí, estábamos ya casi para dormir y entró una llamada de uno de los hermanos estos que me ayudan en la construcción, albañiles de Yoquibo, el mayor, Eddie. Y entonces me dice: hermano, quiero consejo, no puedo ni hablar. Y yo dije: caramba, pues ¿qué trae, verdad? ¿Qué pasó? Disculpe la hora, dijo. No sé si vieron las noticias, él vive allá, creo que por las ladrilleras, por allá, por aquel rumbo. Yo ni conozco la verdad. Dijo: hermano, mi vecinito, dice, de 12 años, se acaba de colgar. Dice: y pues lo menos que pude hacer, dice, creían que todavía estaba vivo, me los traje a Cruz Roja, dice, toda la familia. Hermano, y no hay yo qué decir, dice, porque hombres y mujeres, dice, los oía yo, hermano, están gritando, están llorando. ¿Qué les digo, hermano? ¿Qué les digo? Aconséjenme, dijo, déjenme palabra, dijo. Y pues ya, hermano, me puse a ministrarle yo a él, porque él estaba llorando también. Dijo: hermano, yo los llevé a la iglesia, dice, hace meses atrás, estuvieron conmigo, yo los encaminé. Dije: pues qué bueno. Dije: hermano, le dije, con lo del niño ya no puedes hacer nada, le dije, pero con la familia sí. Y me puse a ministrarle.
Hermanos, tenemos que mostrar compasión. Duele, y yo sé que este es un caso extremo, hermanos, pero el mundo está gritando. Esto de las manifestaciones de hoy, hermanos, no es otra cosa más que un grito de ayuda, es un grito de auxilio de hombres y mujeres y niñas y niños, hermanos, que demandan atención. Lo menos que podemos es orar, pero creo que podemos hacer muchas cosas más. Alguien me decía, creo el hermano Andasola el viernes decía, porque hablamos, o el miércoles, que hubo gente que se plantó, que se ha plantado, ¿verdad? Aunque incurra uno en peligro, fueron y pusieron mesas y Biblias y folletos y ahí alguna alusión, ¿verdad? Para decir, si necesitas que oremos por ti, oramos, ¿verdad? Y le digo, ¿involucra peligro? Pues sí, ¿verdad? Pero parece que ha habido buenos resultados. Hermanos, no estamos exentos. Y no esperen que el pastor haga todo, hermanos, y que vaya siempre delante de ustedes con ideas innovadoras. Hermano, no, a mí me falta mucho, y por eso somos un cuerpo. Si un día, hermanos, ustedes tienen algo que venga de Dios para hacer algo, hermano, por la gente necesitada, adelante, hermanos, claro que los voy a apoyar, hermano, pero no descansemos solamente en lo que yo pueda hacer. De verdad se los digo. Y no es porque quiera eximirme, ¿verdad?, de mis responsabilidades, no. Hermanos, el mundo está clamando. Y si esperan ustedes solo en el pastor, hermano, yo voy a abarcar muy poco voy a poder abarcar. Pero entre todos podemos hacer, hermano, mucho más. Podemos demostrar compasión y ternura a los perdidos. ¿Qué más o de qué más nos habla este amor? Es un amor generoso. Este amor no nos ha negado ningún bien a nosotros. El modelo de Cristo en su amor debe ser nuestro modelo, ya lo dijimos. ¿Y cuál es el modelo de Cristo? Sus palabras, Mateo 18. ¿Sabía usted que este versículo es el versículo lema, hermano, de Yoquibo, de la iglesia del Buen Pastor en Yoquibo? Todavía está ahí al frente, en una cartulina así de foamy, con letras de foamy. Este es nuestro texto allá en la sierra. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Hermanos, la medida de nuestro amor al hacer y al dar a los demás es simplemente esta medida, la medida de nuestro Salvador. Nada más, nada más. Más. ¿Qué es este amor? Es un amor muy extenso, hermanos. El amor de Cristo adoptó casi tantas formas como el amor pueda adoptar. Cristo, hermano, tenía amor a su patria, ¿no lo cree? Cristo amaba a su nación. Ese amor era fuerte para él. Cristo sentía amor por los suyos, por sus parientes. Sentía amor por los amigos, pero observemos, hermanos, al mismo tiempo que hay una amplitud tremenda, hermanos, en su amor. ¿Quién quedó excluido del amor de Cristo, hermano? ¿Habrá exclusiones en la Biblia acerca del amor de Cristo? Usted dice, sus enemigos. No, hermanos, ni siquiera sus enemigos, porque con su último aliento oró por los mismos hombres que le estaban dando muerte, que lo estaban asesinando. Lucas 23:34, Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Será esto exclusión? No, es un amor, hermano, extenso, amplio. Hermanos, ¿excluyó al mundo? No hay un solo ser, escuche. Por eso yo no concuerdo en muchas partes con la doctrina calvinista que dice que muchos hombres fueron hechos para condenación y otros para salvación. Hermano, yo veo, hermanos, que no hay un solo ser culpable en la vasta tierra a quien Él no compadezca y colme diario de sus beneficios. Su amor es como el sol, del cual Él mismo puso su ejemplo en el cielo. Quienes estamos más cerca de Él somos los que más nos alegramos, pero quienes están más lejos, hermano, también contemplan y reciben su luz. ¿O no? Algunos podrán decir, hermano, que tienen mala racha, que nacieron salados, ¿sí? O como dicen por ahí, hay muchas frases, ¿verdad?
tengo mala racha, nací con mala estrella, dicen algunos, mira, ¿sí? ¿Mande? Sí, no, a mí no me dieron torta bajo el brazo, pues mira, el sol cómo te calienta a ti, y cómo Dios hace llover también sobre ti, y cómo Dios te da sustento, si no estuviéramos tan barrigones, mira cuánto sufrir, cuánto dolor, mira nomás. No, hermanos, el carácter, hermanos, el carácter infalible de todo verdadero amor cristiano es Cristo, hermano. El amor mundano, el amor del mundo, humano, es limitado y generalmente se vuelve más limitado a medida que envejecemos, hermano. Nos volvemos cascarrabias y enojones, pero este amor de Dios, hermano, es extenso, es expansivo. Ningún objeto, hermano, puede absorber el amor de Cristo y decir, esto es solamente mío. Ninguna casa, ninguna familia puede contenerlo. Ninguna secta, ninguna casta sacerdotal, partido o denominación puede confinarlo o limitarlo. El amor de Cristo, hermano, está siendo ofrecido para todo el que quiera creer. Por último, el amor de Cristo, hermanos, es práctico. No es un amor que dormía, hermano, como una emoción en el corazón de Cristo. El amor de Cristo no fue algo que se consumió solamente en palabras, era un amor que ejercitaba todas sus facultades al máximo, hermano, y lo conducía al sacrificio de sí mismo. Verlo llorar por Jerusalén, verlo llorar por su amigo Lázaro, lamentarse, haciendo ayes por Corazín, por Betsaida, lamentándose, hermano, por la condición humana. Pero esto no quedó ahí, hermano. Era un amor que se ejercitaba. Este es el tipo de amor que debemos tener unos hacia otros, hermanos. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 18, tan claro como esto. ¿Qué dice Juan? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Amados hermanos, yo les ruego que consideremos frecuente y amorosamente los sufrimientos de nuestro Redentor, hasta el derramamiento de la sangre de su corazón. Acompañémoslo, hermano, ahorita que estemos participando de esto. Procuremos en nuestra mente acompañarlo al Getsemaní. Y luego de ahí, hermanos, ¿a dónde? A la casa de Caifás y de Anás. Luego vayamos con él al pretorio con Pilato y al lugar donde fue escarnecido, al palacio de Herodes. Pensemos en eso, contemplemos a nuestro Señor bajo los crueles azotes y en las manos de los verdugos en el monte de la afrenta. No olvidemos ni una sola de las aflicciones que fueron mezcladas en la amarga copa de su crucifixión. Su dolor, su escarnio, su vergüenza, fue una muerte reservada para esclavos y criminales. Los romanos no iban a la cruz, y no cualquier judío iba a la cruz. Iban ahí los que eran esclavos y eran encontrados, hermano, culpables, y los criminales también. Y para que sus profundos abismos, hermanos, fueran absolutamente sin fondo, la Biblia dice que fue desamparado por su Padre. Dejemos que la oscuridad, ese Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, oprima también nuestro espíritu, hasta que al hundirnos en el sobrecogimiento nos elevemos también, hermano, en ese inmenso y bendito amor. Pasemos en esto, hermanos, a pensar que Él nos amó más que a sí mismo. Él nos amó más que a sí mismo. La copa significa amor hasta derramar su sangre por ti y por mí, hermano. Y voy a terminar aquí. La copa significa algo más.
La copa significa que Él es dador de vida. Entregó su vida para que nosotros viviéramos. Ocupó nuestro lugar y nuestra condición en el día del castigo de Jehová, recibiendo en su pecho el golpe de la espada de fuego que había sido desenvainada para nuestra destrucción, hermanos. El derramamiento de su sangre hizo nuestra paz con Dios. Jehová convirtió el alma de su unigénito en una ofrenda por el pecado, para que el culpable fuera absuelto. Según a los Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Eso es lo que significa el vino, hermanos, en la copa. Significa la muerte de Jesús y la vida nuestra por medio de la sustitución. Significa la sangre derramada del corazón de Dios encarnado, para que nosotros podamos tener comunión con Dios, habiendo Él borrado, expiado por su muerte el pecado que nos separaba de Él. Nuestro bendito Salvador quiere, hermanos, que tengamos en gran reverencia su muerte. Ha de ser nuestro principal recuerdo. Ambos emblemas, pan y vino de la cena del Señor, exponen la muerte del Salvador. Esta ordenanza enseña eso, hermanos, primordialmente. La muerte de Cristo en favor de los hombres es la gran doctrina de la iglesia. ¿Escuchó? Otra vez, la muerte de Cristo, hermanos, en favor nuestro, en favor de los hombres, es la gran doctrina de la iglesia. ¿Cómo nos equivocamos, hermanos, los predicadores, diciéndole a las gentes que Cristo quiere hacernos felices, que Cristo quiere darnos, hermano, una vida maravillosa en este mundo? No, hermanos, la doctrina primordial, hermanos, es la muerte de Cristo. Nosotros profesamos ser partícipes, o no, del mérito de su muerte, precisamente al acercarnos a esta mesa. La muerte de nuestro Señor es recordada entonces, es mostrada, es declarada, es atestiguada cuando venimos a la mesa y confiamos en que esto sea así. Evidentemente, hermanos, el Señor quiere que nosotros tratemos el hecho de su muerte como una verdad que debe recibir de manera preeminente la prominencia. ¿Por qué le digo esto? Porque entonces Él no habría instituido especialmente, hermanos, esta ordenanza para recordarnos el derramamiento de su sangre si Él no hubiera considerado que era algo primordial en toda nuestra vida terrenal, hermano. Pero cuánto significado e interés, hermanos, hay en estas palabras. Mateo 26:28, otra vez: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. ¿No les parece extraño, hermanos? ¿Cuántas ordenanzas tenemos nosotros los cristianos hoy, hermano, para practicar así en la práctica, aparte de esto? Esta, la Santa Cena, ¿y qué más? El bautismo. Ahora piense en esta otra, hermano, aparte de la Cena del Señor, el bautismo. ¿No les parece extraño que la otra ordenanza de nuestra santa fe también declara la muerte de nuestro Señor? ¿O qué le dijeron a usted cuando se bautizó? Es que, hermanos, con todo respeto para los que nos enseñaron, hermano, fueron muy deficientes en enseñarnos. Porque yo me acuerdo que todos los que pasamos, hermano, de un grupo de 20, 30, 40 que nos bautizamos en mi generación, pasamos y dijimos, hermano, las mismas palabras: es que yo le doy gracias a Dios porque me dio la oportunidad de este paso de obediencia. Amén. Y pasa el otro y sí, hermano, gracias a Dios por este paso de obediencia. A ver, ¿qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer al bajar al agua del bautismo? ¿Qué significa? Significa muerte, hermano, y vida también a la vez. Entonces, ¿no les parece extraño, hermano, que Cristo quiera estarnos recordando su muerte? ¿Saben por qué? Porque nosotros la olvidamos, hermano. Nosotros olvidamos esto.
No somos sepultados juntamente con Él, dice Pablo, para muerte por el bautismo. No es el bautismo un emblema de su inmersión en las olas de la aflicción y de la muerte. Pues así lo dice Pablo a los Romanos 6, 4 y 5. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte. ¿Por qué? Por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, vida, muerte y vida. 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. El bautismo nos muestra, hermanos, esa participación en el sufrimiento de Cristo, por la cual comenzamos a vivir o somos iniciados en la vida cristiana. Pero la cena del Señor nos muestra, hermanos, esa participación en el sufrimiento de Cristo, por la cual nuestra vida es sustentada. La vida del cristiano es sustentada, hermanos, por la muerte de Cristo. Ambas instituciones, la Santa Cena y el bautismo, hermanos, apuntan a su muerte y a la vez a la vida de nosotros. Por eso yo le quise poner a este sermón copa, sangre, que es muerte y vida. Conclusión, conclusión. Por esto, hermanos, por esto mismo se considera, si alguien se considera cristiano, debe saber por la Santa Escritura que esta doctrina de la muerte de Cristo, esta doctrina, hermano, que estamos hablando, es la esencia del cristianismo. No hablemos lo que no debemos, hermano, no confundamos a la gente. La muerte de Cristo es la esencia del cristianismo. Por eso yo cuando oro por los perdidos le digo, Señor, revela tu sacrificio a los corazones, a las vidas de las gentes, revélales tu sacrificio. Y entonces, hermanos, si se deja fuera a la cruz, habremos eliminado la unión de los hombres con Dios. El perdón de pecados, o lo que nosotros llamamos expiación por la sangre de Jesús, hermano, no es un brazo de la verdad cristiana, no, es el corazón mismo del cristianismo. Tal como el Señor dijo respecto del animal, porque la vida de toda carne es su sangre. Lo mismo es válido respecto, hermanos, al Evangelio. La muerte sacrificial de Jesús es el punto vital de nuestra profesión y de nuestra vida. Usted tiene vida por la muerte de Cristo. Yo tengo vida por la muerte de Cristo. Voy al cielo porque tengo, hermano, la muerte de Cristo me otorgó esa bendición. La ganó. Ninguna enseñanza, hermanos, que arroje a la cruz, al descuido, a la indiferencia y al olvido, es una doctrina, hermanos, saludable. Pueden existir, hermanos, ministros hábiles en la oratoria y en la exposición de algunas doctrinas de la gracia. Puede que muchos ministros no nieguen la doctrina de la expiación, del perdón por la sangre de Cristo, pero si no la predican nunca, es como si la negaran. Porque, hermanos, si yo enfrento a los ministros de hoy con esto, me van a decir, no, si yo sí creo, pues predícalo, háblalo, exponlo ante las gentes, ante las multitudes a las que tienes oportunidad de llamar. Si esto es así, hermanos, si hacemos la cruz a un lado, ¿qué pasa con las iglesias? Si la luz de la expiación es colocada bajo un almud, densas serán las tinieblas, y por eso vemos hoy los resultados que vemos. Al omitir a la cruz, habrán cortado el fundamento mismo de la iglesia, y cuando ese fundamento desaparece, la iglesia se tambalea, hermanos, y perece cuando se suprime la sangre de Jesús. Hoy más que nunca, ya termino, la cruz tiene que ser puesta al frente por los fieles, porque los infieles son muchos, hermanos. Esforcémonos por enmendar la deshonra hecha a nuestro divino Maestro por quienes niegan o infaman o callan su sacrificio sustituto. Permanezcamos fieles a esta fe, aunque otros vacilen, y sobre todo, prediquemos a Cristo crucificado, aunque todos los demás se abstengan de hacerlo.
Gracia, misericordia y paz sea para todos, hermanos, los que exaltan a Cristo crucificado. Esta historia continúa, hermanos, dentro de 2 meses, si Dios lo permite. Un día, alguien aquí en la congregación, en el primer oficio que él tuvo junto con nosotros, me dijo, me gustó mucho. Nunca había participado muchas veces en otras congregaciones de donde él venía, de la Santa Cena, pero nunca había recibido el enfoque que se le dio aquí. Pues hermano, nada más el enfoque que merece el oficio. Hermano, esto no es un convite normal. Esto no es, hermano, para llenarnos, hermano, el vientre. Es para llenarnos la mente y el alma con el recuerdo que no debe olvidarse nunca. Es un memorial, hermanos, es un recordatorio. Y como tal debemos de celebrarlo. Ya le di muchos motivos, hermano, para recordar. Póngase de pie, por favor. ¿Quiere orar? Vamos a orar por los elementos también, hermano, de una vez. Vamos a orar por su palabra. Vamos a orar, hermano, que Dios nos abra el entendimiento, que Dios nos dé la fidelidad, hermanos, de mantener siempre fresca en nuestra memoria que todo beneficio recibido es secundario a la muerte y al derramamiento de su sangre, hermano. Todo es secundario a eso, todo, absolutamente. Gracias, Señor, te damos en esta tarde. Bendecimos tu nombre, Dios mío, por tu misericordia y por tu amor. Gracias, Dios eterno, por la oportunidad que nos das hoy de recordar esta vieja historia, Señor, tan vieja que fue, Señor, preparada, Señor, antes de la fundación del mundo. Este bendito Cordero escogido y precioso, único y bendito, fue escogido antes de la fundación del mundo y fue inmolado también antes de la fundación del mundo, porque Él dio su palabra. Él dijo, heme aquí, envíame a mí. Y aún antes del cumplimiento del tiempo, Señor, fueron muchos los que fueron, Señor, rescatados, salvados, limpiados, sí, sus pecados expiados, Señor, por causa de este Cordero sustituto. Señor, abre nuestro entendimiento, ayúdanos a comprender, Señor, que nuestra vida gira en torno a esa cruz y a esa sangre bendita, a ese cuerpo machacado, molido, pero esa sangre separada, derramada del cuerpo, lo cual implica muerte segura. Fue real, fue verdadera. Tu sangre salió, brotó de tu cuerpo, Señor, a raudales, cayó en tierra, pero no fue, Señor, inútil, no fue, Señor, en vano. Tu sangre, Señor, produjo vida, y tú puedes ver ahora el fruto, Señor, como dice el profeta, de la aflicción de tu alma, Señor, y sabemos que estás satisfecho. Bendito sea tu nombre, Señor, bendita sea tu sangre, bendito, Señor, tu cuerpo, bendito Cordero de Dios, que has quitado el pecado nuestro, bendito sea tu nombre. Te alabamos, Señor. Hoy, Dios mío, queremos ocupar este último tiempo de nuestra reunión, Señor, para recordar vívidamente, Señor, con símbolos claros, precisos, clarificados, Señor, lo que tú hiciste por nosotros. Sí, Señor, si es posible, danos el entendimiento, danos, Señor, la oportunidad de ir contigo, Señor, a ese monte Getsemaní, donde tu sudor, Señor, corría como gotas de sangre. Concédenos, Señor, sentir el pavor, Señor, de ser preso por los soldados, de ser enjuiciado injustamente, Señor, por los principales sacerdotes.
Señor, de ser despreciado también, Señor, por Pilato y esa zorra de Herodes, como tú mismo lo llamaste. Mira, Señor, qué terrible situación. Concédenos ver tus manos, tus pies clavados, tu costado, tu corona, Señor, y el escarnio, Señor, de todos alrededor tuyo, como bien lo dice el Salmo 22, meneando todo su boca, su cabeza, estirando su boca, y sentirte, Señor, como rodeado de leones, de perros, como dice el Salmo. Dios mío, abre nuestros ojos y permítenos, Señor, saber que todo eso era para nosotros. Nosotros lo merecíamos. Permítenos valorar tu sacrificio, porque tú tomaste nuestro lugar. Tú eres el sustituto. Tú eres el que tomó nuestro lugar, el justo por los injustos. Bendice pues estos símbolos de los cuales participaremos, el pan y el vino, Señor, y trae, Señor, un permanente recuerdo, Señor, a nuestras vidas hoy y siempre. Que así sea. Bendice, Señor, estos elementos. Gracias. Y bendice a tu pueblo en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío. Amén.